Buenos días, hoy nomás. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Buenas noches, bien. Buenas noches. Vamos a ver esta indagación y vamos a hablar de un tema que ya nos habían pedido hace tiempo, hablar sobre eh, los viajeros del tiempo, cómo los percibimos, cómo los vemos y vamos a ver aquí qué es lo que sale en esta exploración de visión remota. Entonces voy a contar de 5 a 1 y ustedes van a conectar primero con la energía que está en este momento vibrando y vigente acerca de estos estas formas de viajeros del tiempo, que se conocen como viajeros del tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a sentir esa energía y vamos a ver cómo se siente esa energía. Margarita. Pero siento la primera, como el primer movimiento energético es movilizarme, sí, como en forma de hélice. Y hay un momento en que ya para el movimiento y siento em, que estoy pasando como una especie de corredor energético que tiene diferentes escenarios. Hay escenarios como con naturaleza. Hay otro tipo de escenarios como atravesando puentes y son consecutivos, van seguido. La sensación también que empiezo, pues que sigo percibiendo, no pareciera como si estuviera en una especie como de noche, entre noche con ciertas luminosidades, pero digamos prima más como estas sensaciones y estas visiones nocturnas. Uh-huh. Y son procesos muy acelerados, muy rápido, donde se va transitando de un espacio a otro, de un escenario a otro, y al observarlo desde otra perspectiva, siento como movimientos en forma circular ya alrededor del planeta, y son portales que están muy cerca, y estos portales que hacen de autopista energética están conectados a ciertos puntos de la Tierra donde a través de ellos se puede acceder, puede uno movilizarse en estos corredores energéticos y y hay un desplazamiento como a diferentes escenarios, a diferentes lugares. Ok. Nico, ¿tú cómo sientes esa energía? Yo lo primero que percibo, Ira, es como un pulsar en la cabeza. Es Uh-huh. como si distintas vibraciones ondularan cerca de mi cabeza y salieran de mi cerebro, como de mi glándula pineal, Uh-huh. y estuvieran creando como un tipo como de campo que me envuelve. Cuando ese campo me envuelve, puedo sentir como si mis células se ralentizaran, como si cambiaran de tiempo, Uh-huh. y al estarse uniendo o separándose, van ellas mismas como vibrando al punto en que me mueven. Es como si mi mente proyectara a través de mis células distintos escenarios o distintos campos, pero es como si todo pasara dentro de la proyección de mi propia mente. Ok. Aquí una pregunta. ¿Existen los viajeros del tiempo en la realidad de la Tierra, Nico? Yo percibo que sí, sin Sí. embargo lo percibo muy similar como lo siento, Uh-huh. como personas que viajan a través de las fuerzas de su mente. Uh-huh. Ok. ¿Estos seres son humanos, híbridos, entidades o conciencias? ¿Cómo lo sientes, Nico? Yo observo que este concepto de viajero del tiempo es particular de los humanos. Mm, ok. Margarita,
¿Viajan físicamente o solo con energía y conciencia? Bueno, yo veo que es ambas, veo que viajan con su energía Ujú, y en la medida que van, hay un movimiento energético que es el que requiere de la energía, pero en la medida que ellos van atravesando o acercándose a un portal que está muy cerca a la fisicalidad, hay una especie de transición, como no solamente el cuerpo empieza a transicionar, sino el portal cambia energéticamente de forma, como de estructura, y esto permite que el cuerpo empiece y pueda materializarse y pueda entrar a diferentes puntos de la Tierra. Hay diferentes, yo veo que alrededor del planeta este tránsito de estos seres mm, pareciera un movimiento circular, pero en diferentes direcciones. Entonces se ve como la forma de un átomo, como el movimiento de una molécula, mm, donde se puede transitar, se puede haber un gran movimiento y pueden circular. Y estas formas de circulación o estas, por decir, unas carreteras que se ven alrededor del planeta, son las que permiten que estas personas, estos seres, puedan hacer estos tránsitos y puedan conectar em, con líneas de tiempo. Cuando un ser pasa, una persona pasa y ya a otra línea, cambia totalmente la sensación energética, porque el portal demarca o él limita una forma de energía y aquí se siente otra forma de energía. Pero hay algo que siento que es como si todo estuviera pasando simultáneamente en el mismo momento, todo se mueve energéticamente a través de estos portales. Estos portales no se mantienen estáticos, ellos los veo que están en movimiento y hay una imagen que se me está proyectando en este momento y ujú. es ver el planeta, ver la Tierra y verla dividida. Hay una especie de división y esta división es un portal muy grande, pero es un portal cuadrado. Y este portal cuadrado, em, el efecto o lo que puedo percibir en este momento es ver dos tierras paralelas simultáneamente y cómo se puede transitar o cómo han podido transitar de un lado a otro, pero para pasar de una dimensión, digamos, de una tierra que se ve al lado izquierdo y de una tierra que se ve al lado derecho, toca atravesar necesariamente este portal con esta característica puntual que es su forma geométrica. ¿Cómo se perciben las vibraciones de estos seres, estas personas que pueden transitar en esos diferentes tiempos? En las sensaciones de sutileza no es algo, no se siente pesado. Hay una forma como de descomposición de energía, como si el cuerpo en el lugar donde ellos se encuentran y cuando transitan o pueden pasar de un portal, hay una forma de descomposición donde el cuerpo pierde su forma, su anatomía, para su anatomía corporal y se vuelve como una especie como de emanación de luz y esto permite que haya una mayor facilidad para que para que se pueda efectuar el tránsito de un portal a otro. Hay una sensación también que se siente como un vacío, es una especie de caída energética que, que siente la persona que está en estos viajes del tiempo y ya cuando pasa a esta otra, digamos, ya cuando entra al otro lado del portal, ya empieza a haber una forma de composición energética y ahí es cuando ya se ve el cuerpo y ya esta persona empieza a seguir su tránsito a través de estos portales. Ok, Nico, ¿se utilizan algún tipo de estructuras para moverse dentro del tiempo como tú lo percibes? ¿O dispositivos o algo? ¿Me escuchas? Sí. Yo no percibo como aditamientos que Ujú, sean externos, por ejemplo, ujú, pero sí percibo que dentro de la mente de estos seres
se van gestando como geometrías, Ujú, como instrumentos o baterías de geometrías que ujú, empiezan a rodearlo, muy similar a cuando vimos algo como lo del Merkaba. ujú, Es como si la misma energía proyectada por estas personas va creando como un dispositivo geométrico que va envolviéndolos y va creando como estas aperturas. Y digamos mm, así, también les sirve como de protección, porque algo que mencionaba Margarita es muy cierto. Estas personas se perciben en una sutileza importante y creo que parte de lo que les permite este viaje es esta parte sutil de su propio cuerpo, que son capaces de eliminar distintas cantidades de densidades, no porque dejen de ser densos o porque dejen de reincidir en actividades que los densifican, sino porque en ese momento esa geometría les permite liberar un contexto energético que los deja establecidos para mover con facilidad. Entonces, podríamos decir que estas personas son como vórtices naturales o portales naturales que van creando estas formas de transitar en los tiempos. No te digo. Sí, lo que yo observo es que tienen una facilidad o una afinidad para conectarse con las potencias de su propia energía. Digamos que quizás se pudiera desarrollar, pero es más sencillo nacer así para efectuar los viajes en el tiempo. Ok. Ahorita vamos a regresar al portal que viste, Margarita, pero antes quiero que me digas qué papel cumple, por ejemplo, el CERN y este proyecto de Montag en los viajes del tiempo. Bueno, yo veo que ellos, digamos, el caso del CERN, energéticamente se ve como, se ve un espacio sobre la Tierra, se ve una especie de esfera energética y esa esfera energética permite que haya una apertura a otras dimensiones. Lo que veo es que el territorio donde está el CERN, ahí hay un portal que tiene una forma cónica. Eso le ayuda y le permite a él poder efectuar cualquier experimento o cualquier conexión con portales porque ese espacio específicamente tiene esa capacidad. Ahora veo que como la visión es energética, hay esa cúpula y de esa cúpula hay una emanación de como una especie de energía que va conectando con otros portales que están alrededor del planeta Tierra. Esto le permite tener una conexión mayor, no solamente desde el portal que está situado en el territorio, sino Mm, tener como una apertura mucho más grande, mucho más amplia de estos espacios dimensionales que recorren, que yo los veo que tienen diferentes dimensiones, el poder viajar, digamos, a través del tiempo. em, Son viajes sutiles porque son dimensiones que están muy cercanas a la Tierra y ellas, entre ellas también se van entrecruzando. En estos mm, entrecruces se pueden ir a otras dimensiones y se pueden viajar a otras líneas de tiempo. Es algo que es bastante grande. Cuando vemos lo de Montag, yo veo que hay algo como denso, como pesado alrededor de esa energía y, y se siente como si hubiera sido parte de un experimento, pero como si el experimento no hubiera concluido totalmente a satisfacción. mm, Parte de ese experimento se hizo, pero pareciera como si una parte hubiera podido hacer esta transición energética, pero la otra parte como si hubiera quedado muy en el físico. Entonces mm. ahí se creó una fractura en el tiempo, pero, Ok. pero sí se ven las formas energéticas y la facilidad que tienen seres de otras dimensiones, que tienen las formas humanas para poder de lo sutil descender a lo material. Lo que yo veo que ya de lo material a lo sutil ya se requiere como de un entrenamiento, algo que permita que estos viajes en el tiempo se puedan realizar. Pero tú hablabas de un portal, de que si las personas son portales, sí, yo veo que hay un estado energético que es parte de su anatomía, como decía Nico, como esta parte de la geometría que tiene esa capacidad de expansión y de Ujú. retracción que permite que estos viajes se puedan hacer. A ver, aquí para los dos.
Nico, ¿qué huellas, si es que dejan huellas, estos viajeros en el tiempo, en el entorno? ¿Cómo se sabe que estuvieron ahí o cómo se percibe su presencia en el lugar por personas quizás sensibles? Sí dejan huellas. Ujú, Es como incluso si dejaran un rastro, el cual es tanto inconsciente como consciente, Ira, porque muchos de estos viajeros necesitan regresar sobre sus propios pies o ujú, se perderían en las líneas de tiempo. ujú, Entonces, la huella les es necesaria y la sensación, por ejemplo, cuando llegan a un espacio o atraviesan un portal, es en el entorno. El entorno se siente, por no encontrar otra palabra, raro, como si estuviera mezclado o como ujú. si se hubiera revuelto la energía, ya que ellos alteran el entorno. Las cosas empiezan a reaccionar, sobre todo las otras personas, empiezan a tener como sensaciones o percepciones cercanas a ellos y los empiezan a ver como extraños, como incluso como que no forman parte. Ok. Margarita, ¿tú cómo percibes esto de si Bueno, dejan huellas o no? sí, ahí estoy de acuerdo con Nico porque veo que si una persona entra, em, se ve inmediatamente cómo la energía del lugar empieza a cambiar. Hay unos movimientos energéticos, la energía se siente y se percibe mucho más brillante, cambia el hecho de que entre de otra dimensión, se abre ese portal, pues energéticamente ya se siente totalmente diferente. Mm, pero veo que también cuando estas personas vuelven a tomar el curso y vuelven a entrar, digamos, a salir y a ir a hacer, digamos, a culminar su viaje, entran por un portal, pero vuelven otra vez a hacer estos viajes en el tiempo, energéticamente veo que se genera una especie de grieta en Ujú, como en la tierra. Esto es a nivel energético y esta grieta en la tierra queda por el impacto del portal, de la apertura y después como el portal se va cerrando. Queda como una especie de residuo energético y queda, como te decía, como una especie de fisura. Esta fisura cambia el ambiente energético del lugar, cambia en las personas porque esta energía al asimilarle el campo energético de las personas que han estado ahí, que han presenciado, así no vean a este viajero, ujú. sí se siente una tensión energética. El cuerpo tensa un momento y vuelve y se relaja. Pueden quedar como ciertos momentos como de amnesia, como si las personas no hubieran recordado, como si el tiempo se congelara en un momento y vuelve otra vez a desestresarse la energía precisamente por el impacto. Pero sí, veo que si hay una huella, sí queda una huella. ¿Cómo se perciben las alteraciones en la línea temporal, tanto del viajero como del lugar? Porque puede ir al pasado o puede ir aparentemente al futuro. ¿Cómo se perciben estas alteraciones, estas fisuras, tanto para el ambiente o para las personas, Nico? Para la persona que lo hace. Esta persona convive, estas personas o esta persona conviven de forma variante con estas como fracturas. Ok. Digamos que depende mucho de su afinidad, los lugares a los que se mueven o los espacios en los que atraviesan también dependen mucho de su afinidad. Un viajero Mm, en el tiempo no es capaz de simplemente viajar a cualquier lugar, ujú, incluso requiere algún tipo como de vibración, algún tipo de pertenencia que sea de ese espacio para mm, poder, digamos, configurar su ADN a la hora de atravesar la apertura. Entonces, digamos que conviven como llaves, como si mm. fueran llaves de estos portales. Ok. Margarita, ¿hay alguna relación entre los viajeros del tiempo y lo que se conoce como el fenómeno Mandela, el efecto Mandela, algo así? Que lo que pasa afecta, puede afectar a otro lugar, dices. Sí, eso, Sí, ese efecto Mandela de que todos, por ejemplo, vemos que, no sé, una cosa tiene una cosa amarilla, morada y todo el mundo dice que así es
y después te das cuenta que eso nunca existió o que nunca fue así. O sea, a lo que yo voy es, este efecto Mandela puede estar relacionado con estos viajes en el tiempo que alteran la línea temporal del lugar a donde estos tipos o estas personas van, ¿o no? Si yo veo que se altera el movimiento en la Tierra, se alteran los portales y es que el alterarse representa que ellos van cambiando de movimiento. Hay movimientos ondulantes, pero cuando veo uno estos tipos de movimientos están muy relacionados con la geometría. Hay una relación también muy estrecha que veo a través del infinito y es como pararse en un punto, en el punto centro, donde está la intersección del infinito y este movimiento es el que permite que haya un desplazamiento. Entonces sí se ve como si la Tierra entrara en un momento de expansión, vuelve la Tierra, se cierra en estos portales y el hecho de que se abra ya empieza a ver como un efecto espejo, porque lo que pasa acá también está pasando acá y es una forma exacta y simétrica precisamente por esta forma de portal que veo aquí en el centro de la Tierra, que es el que permite que haya un paso entre dimensiones y dimensiones, y entre las dimensiones hay paso a otras dimensiones. Es una puerta que accede y después una puerta sigue accediendo a otra, a otra, a otra, a otra, y ahí se ven múltiples puertas donde se pueden hacer viajes a través del tiempo, y no solamente de los viajeros, sino ves tú las personas que desencarnan, también ves los sueños, cómo van funcionando en viajes, pero son diferentes. Las sensaciones son viajes como si las dimensiones de los sueños tuvieran unas características, cada una va teniendo como su característica y su estructura energética. O sea, me gustaría saber, en estas fracturas que ustedes ven que se hacen, hay superposiciones de realidades cuando los viajeros del tiempo están en un lugar y regresan a otro. ¿Hay superposición de realidades o esto no se da, Nico? Mm, ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí puede haber superposición de realidades. De hecho, es muy común, ya que el cuerpo y la mente van a distintos ritmos Uh-huh. y pueden llegar a contraponerse, sobre todo si el estado emocional se ve alterado, en específico si la persona entra en estado de peligro. Ok. Margarita, en esta superposición de realidades, ¿por qué? Y vamos a tratar de observar a uno de estos viajeros, el que sea, ¿por qué viajan al pasado? ¿Por observación, por manipulación, por corrección? ¿Por qué viajan al pasado? ¿Qué es lo que muchas veces se dice, ¿no? De que estos ya llegaron y que vienen de no sé qué año y que pasan tales cosas. ¿Por qué esta obsesión por el pasado? Bueno, yo lo que veo es que estos viajes al pasado van cambiando la forma de los movimientos, mm, tanto energéticos de la persona como los movimientos que se van conjugando entre un presente y un pasado y un futuro, porque cuando tú lo observas desde esta visión energética, no hay una identificación exacta con el pasado, con el presente y el futuro, porque todo está moviéndose en un instante y en un momento presente. Pero veo que el querer ir a históricamente, digamos, algún escenario que esté conectado con el pasado, mm, cambia la línea del tiempo, porque el movimiento que lo vamos viendo como muy simétrico, inmediatamente hay un desdoblamiento de energía y este desdoblamiento de energía cambia no solamente este movimiento, cambia la percepción para las personas que habitamos la Tierra y también cambia la composición del ADN porque aquí empieza, ahí sale una información. Cuando la persona va al pasado,
abre como una especie de huella energética y al liberarse esta información que está a través de imágenes, hay una especie de desdoblamiento, hay un cambio. Todo eso empieza a cambiar, empieza a modificarse, empieza la energía a verse diferente. Los portales pueden conectarse a su vez con otras dimensiones. Lo que veo es que empiezan a haber otro tipo de aperturas, se abre a otras informaciones y a otras líneas de tiempo. Pero te digo, volver a ver el pasado como tal es como entrar en este recorrido donde todo está manifestado y todo está pasando en forma simultánea. Entonces, para un viajero del tiempo, simplemente está transitando en portales donde la historia está pasando en ese momento y en ese instante. Ok. Nico, los viajeros estos del tiempo que pasan en internet de fotos, ¿son pruebas auténticas? ¿Son auténticas esas fotografías o son manipuladas? ¿Me escuchas? Sí. Yo lo que observo, mira, que hay de todo. Existen Ujú, aquellas que son, digamos, naturales y por ujú, ende exploran estas fisuras y estas líneas como parte de su misma dinámica genética. Digamos que desde niños fueron capaces de moverse, incluso a ver su futuro. mm. Pero también está esta parte manipulada. Sobre todo observo como un grupo ira, como si estuvieran varias personas en estado de letargo y el grupo intenta movilizarse hacia la misma dirección, como hacia la misma frecuencia. Y eso se observa como un tono manipulativo. Entonces existen viajeros encubiertos en cargos de gobierno, que sea que los gobiernos se encargan de, o asociaciones, vamos a decirlo, que se encargan de hacer este tipo de viajes. Sí, sí Mm, existen. ok. A ver, los viajes en el tiempo ocurren a través de dimensiones paralelas, Margarita. Como paralelas, digamos, paralelas a la Tierra, pero no es un movimiento rígido Mm, que, digamos, que tú veas la Tierra y ves una dimensión, otra y otra no. Las dimensiones yo las veo entrecruzadas entre ellas mismas. Hay intersección entre ellas. Cuando hay una intersección entre dimensiones, se abren otras, hay otra conexión a otras dimensiones mm. y vemos cómo alrededor del planeta hay una gran variedad y movimientos de muchísimos portales que recorren el planeta. Hay unos que se sienten mucho más cerca a la dimensión de la superficie física de la Tierra. Hay otros que se sienten como más sutiles, pero hay algo que veo aquí, algo muy particular, y es que entre los sutiles y los menos sutiles hay una intersección entre ellos mismos. Veo que todo está intercomunicado con todo y veo que todos estos portales que rodean la Tierra y con sus dimensiones correspondientes están conectados a portales físicos del planeta. En el planeta veo que hay muchísimos portales que permiten que estos viajes se puedan hacer y y pueda haber este tránsito de estos viajeros en el tiempo. ¿Tiene alguna conexión, fíjate, el karma colectivo de algunas ciudades o de algunos lugares específicos con estos viajes en el tiempo o con las reencarnaciones colectivas o con las guerras colectivas o con algo que pase en esas situaciones, con estas fisuras que se generan en los viajes del tiempo o no? Sí, porque en espacios donde ha pasado ciertas masacres o ciertos traumas colectivos, la energía se siente más densa y la energía, mm, por el trauma y la forma, toman formas de espirales, se vuelven portales que succionan, van succionando mucha energía y van conectando también con la energía del territorio y veo que estas espirales absorben energéticamente la información y esta información se va cruzando entre estas dimensiones, o sea que es como si todo estuviera pasando en una forma simultánea y en una forma muy presente,
pero sí se guarda esta, y cuando hay un entrecruce de como de líneas, como hay tantos portales que se entrecruzan entre ellos mismos, toda la información queda grabada en estos portales, en estas dimensiones. Al transitar pareciera como si uno estuviera viajando a través de una película donde hay un recorrido y tú puedes ver diferentes escenarios de diferentes puntos de situaciones que han pasado en la Tierra. Entonces aquí vemos que todo está pasando en un mismo instante, por eso es que esos viajes se pueden efectuar sin necesidad de ir al pasado, sino pues simplemente el transitarlos a ellos ya históricamente te llevan a un punto específico o a un punto donde la persona pueda moverse energéticamente y pueda pasar de un sitio a otro, no siempre digamos, con una intención definida, sino puede ser, digamos, que pasó de un punto y pasó a otro, y puede ser algo como accidental, como algo que el mismo portal te va llevando a un sitio y te va llevando a otro. Vamos a conectar con un hombre que fue muy famoso en el año 2000, más o menos en el noviembre del 2000, que fue John Titor, un usuario que apareció en foros de internet donde él se presentaba como un soldado del ejército estadounidense del año 2036. Vamos a ver quién es este John Titor, y que afirmó que había viajado al año 1975 para recuperar una computadora IBM 5100, porque en su época ya no existían esas computadoras, y esa computadora tenía lenguajes que tenían ciertas programaciones para entender lenguajes ocultos, lenguajes de programaciones antiguas, lenguajes no sé qué. Vamos a esta fecha, en noviembre del 2000, y cómo perciben primero la llegada de este John Titor. Nico. ¿Me escuchas? ¿Sí? Yo percibo la llegada a Ira como un acontecimiento que envuelve muchas partes de la realidad específica en ese momento, incluso la mente de aquellos que se encuentran en su entorno, porque para que el viaje pueda lograrse se necesita explorarse de forma abierta. Es como si incluso la validación del entorno hace que sea más real la experiencia. Él, ¿cómo ves su adaptación aparente a esta realidad del año 2036, pero pasando por 1975? ¿Cómo ves esa adaptación? Pues me parece, o lo que observo más bien, es que la adaptación se fragua en varios niveles. La adaptabilidad es buena, pero empieza a tener como rechazos. Empieza con los días, cuando pasa el tiempo, a comenzar a sentir incomodidades en el cuerpo, específicamente dolores de estómago, náuseas y vómitos. Ok. Margarita, ¿tú cómo ves el arribo o la llegada de este señor John Titor? Bueno, yo lo veo, primero lo veo energéticamente muy sutil. Lo veo como si estuviera suspendido energéticamente en unos campos que se van conjugando, no solamente el campo de él energético, sino alternamente, para poder hacer estos viajes, está conectado con otros campos energéticos, y lo veo como su cuerpo, al estar dentro de estos campos, él como que manifiesta una energía, muchos rayos de energía que están a su alrededor, para que él pueda sostenerse energéticamente a través del tiempo. Veo que al tener estos campos energéticos unos sobre los otros, como campos energéticos conjugados, va moviéndose como en una forma de espiral, como si él entrara a una especie de, como de tubo energético que se mueve como una especie de cueva, portal,
porque son muchos los movimientos que se sienten, pero entra en un estado como de absorción, no hacia adelante, sino hacia atrás, como si él hubiera sido succionado por este portal energético y al llegar al espacio o el momento donde él requería llegar, su cuerpo, claro, siempre se siente un movimiento, hay una alteración energética en el campo energético de él, pero trae estas energías que lo protegen, que están alrededor de él, y lo veo conectado, sentado como enfrente de un computador, pero veo que parte de su cuerpo es una especie de portal, como de canal, donde él puede absorber toda esa información, queda grabada dentro de su cuerpo y después se ven tantos movimientos energéticos en forma simultánea y después él sale digamos, de la realidad, de esta realidad, pero sí es una explosión de energía, la que se manifiesta para poder hacer estos viajes y estos recorridos energéticos. Ok. ¿Ustedes sienten que fue preparado para eso, Margarita? Sí, yo veo que fue preparado para eso porque em, la forma en que la forma en que observo el campo energético de él, no solamente se ve uno, sino se ven varios, la intersección de muchos campos energéticos que son los que permiten que él pueda hacer estos viajes, estos recorridos, porque el pasar como de portales a portales o de energías y de dimensiones, el cuerpo tiene que ir cambiando su estructura y su estado energético para llegar a un estado físico y después volver a hacer ese mismo recorrido. Entonces el cuerpo sí tiene un cambio, pero veo que también tiene un blindaje de muchas capas energéticas que le ayudan a hacer este tránsito y hacer estos viajes. Ok. Nico, ¿me permites hablar con John Titor? Ujú. Ok. John, ¿De qué tiempo me buscas? en el tiempo que tú estés en este momento, ¿quién eres realmente? Soy un agente. Eres un agente. ¿En qué época creciste realmente? En el momento en que me buscas, Ok. ¿Cuál fue la misión que tú tenías para llegar al año 2000? hacer algunos cambios, movimientos que pudieran alterar el transcurso de ciertas consecuencias. Ok. ¿Qué tipo de consecuencias querías alterar? Enfermedades. Enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué tenía la IBM 5100 del año 1975? ¿Qué tenía ese modelo o esa computadora que tú estabas buscando? Información. Información importante que nunca fue subida a la internet. Información que se quedó como un archivo prehistórico previo a la digitalización de las masas. Solo era posible acceder a ella a través del uso de ese dispositivo y un disquete. ¿Pudiste recuperar esos archivos? No, fui descubierto. ¿Quién te descubrió? La CIA. ¿Y no trabajabas para ellos? No en este tiempo. Mm, ok. ¿Cómo funcionaba tu máquina del tiempo o el dispositivo creado? Se supone que era un dispositivo creado aparentemente, tú así lo dijiste, por General Electric. Realmente, ¿qué era ese dispositivo? Era un choque. Un Era un choque. choque energético. Un dispositivo que me permitía recibir grandes cantidades de energía eléctrica para Ajá. alterar todo mi sistema
y poderme, pues de alguna forma, fulminar. Ok. Este dispositivo, tú decías que primero estaba instalado aparentemente en un Corvette de aquella época, y luego dijiste que en un camión militar. ¿Qué era lo que sucedía dentro de ese carro o dentro de ese camión o dentro de ese choque energético? ¿Qué era lo que tú percibías? ¿Cuál fue tu entrenamiento cuando eso pasaba? ¿Qué era lo que sucedía con tu cuerpo, con tu energía? No te escucho. No te escucho. Es muy similar a un proceso de muerte. Mm. Digamos incluso que una de las consecuencias de llevar mal a cabo este experimento era la pérdida de mi cuerpo. Lo que sucedía es que a través de dos antenas receptivas que colocaba en mis muñecas, podía Ajá. a través de mi entorno atraer esta energía. Las diapositivas en mis muñecas lo que hacían era poder controlar la variación energética para no alterar mi cuerpo. Pero al final era fulminado de todos modos. El éxito de la misión era que pudiera regresar a establecerme o reconstruirme en otro tiempo, que mis células se pudieran volver a juntar. Todas las predicciones que dijiste, ninguna se cumplió en nuestra línea temporal. ¿Mentiste? Sí, ¿Por qué? porque era importante que dejaran de creer que lo que había hecho era real. Mm. Entonces, ¿qué pasa con todas las líneas de tiempo? ¿Será que se cambió la línea de tiempo y tú pudiste haber influenciado para que la línea de tiempo cambiara o no crees que haya sido así? Mi llegada sí tuvo influencia, sobre todo en la enfermedad, en aquella que los mantuvo encerrados. Fue liberada. ¿Eres humano? Sí. ¿Y qué se siente vivir entre líneas de tiempo? ¿Cómo te prepararon para estar en esa situación? Mm, es un entrenamiento mental, un Ujú. entrenamiento que conlleva la alteración de las capacidades de mi mente, una que me permite desinhibirme de miedos, desinhibirme de creencias, de la misma creencia a la muerte. Es una alteración constante de mi sistema nervioso, choques Mm. eléctricos. Entonces, deberíamos de aprender que el tiempo no está escrito y lo que las predicciones y todo eso se pueden cambiar y transformar, ¿no? Si así lo desean, sí. Y ahorita, en este momento del cual yo te estoy hablando y tú en tu tiempo, ¿cómo te encuentras? Estoy a punto de morir. Mi cuerpo tiene muchas secuelas. ¿Qué secuelas viviste a estos viajes en el tiempo? ¿Qué pasó con tu cuerpo? Principalmente la descalcificación. Sufro de una osteoporosis muy grave. Mm. ¿Y el gobierno en esa época donde tú estás se hace cargo de ti, de tu salud? No, soy un prisionero, Eres un prisionero. ¿Por qué prisionero? porque la misión no fue un éxito, fue un fracaso. Ahora Entonces, se me cree enemigo de la humanidad. ok. Entonces, para los gobiernos que trabajaban, te dejaron solo, no fueron contigo en esta última misión de cuando fallaste. No, no se hicieron responsables. ¿Algo que quieras decirle a las personas que puedan escucharte?
No lo intenten, no vale la pena. Vivan en su presente. Ok. Desconecta, Nico, desconecta. Margarita, entonces por lo que podemos ver y por lo que tú nos estabas diciendo en estos portales que transitan también sueños y que transitan también formas de meditar, formas de moverse en el astral, puede tener consecuencias energéticas, manipular las líneas de tiempo de una persona cuando se trabaja energéticamente? Sí, sí, porque energéticamente cuando tú ves el cuerpo y una persona puede hacer estos viajes astrales, hay muchos movimientos, hay muchas intersecciones muy similares y muy parecidas a las que hay alrededor de la Tierra. Ujú. Y hay puntos en que la energía no fluye, la energía está bloqueada, está atorada. Entonces, una persona de acuerdo o dependiendo de su estado de conciencia puede viajar, como sus viajes son como más expandidos, como más amplios, como más sutiles. Una persona que está muy pegada a la realidad tiene su energía muy bloqueada y estos conductos energéticos que le permiten hacer estos viajes hacen que la persona entre al astral, entre a un punto y vuelva otra vez de nuevo. No puede fluir, no hay movimientos libres para las personas. Y cuando ve uno los sueños y una persona que está saliendo y está conectando con otras realidades, está conectando con realidades que están dentro de su campo energético y son vías y también como conductos. Hay personas que pueden salir y salen en diferentes como fracciones de su cuerpo energético y pueden estar viviendo realidades simultáneas. Hay diferentes, es muy variada las formas de salir, las formas de poder viajar a ciertos puntos, como a ciertos momentos históricos, porque en estos viajes todo está grabado en el campo energético, cosas que están más cerca, hay situaciones que son más sutiles, hay situaciones como puentes que se crean con personas. Cuando tú estás soñando con personas, la energía se va creando como una especie de vínculo energético donde la energía de estas personas se pueden encontrar y pueden estar viviendo realidades. Aquí veo como ellas, al unirse en estos estados oníricos, ¡pum!, se abren otro tipo de dimensiones. Todo es tan similar a lo que se ve en la Tierra porque los portales dimensionales que están para hacer estos viajes, también hay unos puentes donde se unen, donde se pueden transitar. Y cuando tú ves estos puentes y estos portales, también tienen una similitud en forma al ADN. Entonces aquí los viajes se pueden hacer, digamos, en diferentes formas. Diferente se siente la energía cuando una persona desencarna, porque la persona cuando empieza a hacer estos viajes y su alma ya sale del cuerpo físico, la sensación energética es diferente. Los caminos conducen a espacios muy definidos, mientras que en los sueños la persona está viajando a través de sus campos energéticos, pero dentro de su campo puede conectar con otros cuerpos, pueden tener visiones y situaciones similares, pero está conectando con realidades que están vigentes dentro de su campo energético. Por eso la sensación de la muerte se siente tan diferente y la partida, cuando sale el alma, se siente totalmente diferente porque ella sale no como un cuerpo, sino sale como emanaciones de muchísimas luz, son como muchos reflejos de energía que se van como uniendo a otros de reflejos de energía que son similares, van hacia otras dimensiones, porque aquí vemos el reflejo como por niveles, por capas donde se pueden hacer diferentes, digamos, diferentes viajes. Como a diferentes espacios. Entonces, el cuerpo mismo sabe cómo hacer sus viajes y el cuerpo mismo sabe cuándo el alma está trascendiendo y tiene que recorrer los senderos que lo llevan a otras dimensiones. Nico, existen viajeros con intenciones obscuras de control dentro de estas manipulaciones, dentro de estas
formas de moverse dentro del tiempo? Sí, 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 sí Ok. existe. ¿Y cómo se mueven ellos y qué quieren controlar? Por lo general quieren dejar influencias que permiten de alguna forma colectiva ir creando cambios que los benefician a ellos y que no necesariamente benefician al colectivo. Pueden ser ideas, creencias que van implantando a través de regresar a ciertos puntos en los que saben que pueden hacer un cambio por esta inflexión. Tú, Margarita, ¿cómo lo ves a estos viajeros con intenciones oscuras de yo control? veo que estos viajeros con intenciones oscuras energéticamente lo que hacen es crear una especie de pantallas, porque la energía, lo que hacen estas dimensiones es que tienen muchos caminos y se van uniendo, como en algún momento te decía, en estos puntos de intersección, cuando ellos quieren manipular, van creando una forma de energía como holográfica, donde cambian la forma de la energía. Entonces, lo que hacen estos personajes es que toda la energía fluya a estos puntos holográficos para darle vida a una experiencia que puede manifestarse más adelante en la Tierra como futuro, pero son puras imágenes creadas, pero tienen que nutrirse energéticamente de otras líneas de tiempo para que ese bloqueo que ellos hacen o esa manipulación energética que hacen pueda mantenerse y tomar una realidad, porque lo que veo es que nosotros también estamos conectados con dimensiones y con líneas de tiempo, y Ujú, todo lo que pueda pasar y todo lo que pueda llegar a ser manipulado como alguna experiencia colectiva para el planeta futuro, manipulado por estos seres oscuros, pues lo que hacen es manifestar este tipo de energía, crear este tipo de hologramas, y esto pues va cambiando la manera en cómo fluye la energía, porque cambian como si fuera una represa, bloquean, y lo que hacen es obstaculizar un fluir de energía que es natural, y aquí van creando otras vertientes, van saliendo em, energías de líneas de tiempo alternas, pero estas energías alternas no se ven naturales, sino se ven artificiales, mm, porque no están creadas por, digamos, por experiencias de los humanos como parte natural. Aquí lo que hacen es suplantar, y son como una especie de implantes energéticos ujú. para que vivamos, o la humanidad viva ciertas experiencias que traen pues ciertos tintes de tragedia y de manipulación, y sobre todo trabajar mucho con el dolor. Ok. Vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Vamos a desconectar de todo y de todo. Y mientras desconectamos, vamos limpiando nuestra garganta, Nico. Vamos expulsando todo lo que ya no nos sirve, todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos limpiado de nuestro propio sistema energético. Respiramos profundo. Y desbloquea todas las formas del miedo a decir, a utilizar la voz. Respira profundo, tú también, Margarita. Respiran profundo. Libero de mi garganta toda la energía acumulada que impide en mí mi libre expresión, la disuelvo y ahora empiezo en luz pura, en mi propio caudal energético, a desatar cada nudo en mi garganta y transformo toda tensión en flujo libre de voz, respiración y verdad.
revoco y desprogramo todo voto de silencio, castigo o represión que está en todas mis vidas, en todos mis tiempos y en toda mi forma de vivir, e instalo en mi energía la energía brillante de la verdad que me pertenece por derecho cosmogónico de pertenecer aquí. Y mi voz fluye clara, amorosa, firme, reflejando la fuerza de mi ser, de mi alma. Cada palabra que pronuncio nace de la coherencia de mi corazón y de mi conciencia. Y desprogramo cada célula de mi garganta de las memorias de miedo, de vergüenza y de juicio. Y activo mi vibración original para empezar a generar pureza en mi comunicación, y toda densidad se aleja de mi garganta y se transforma en claridad y verdad. Reconecto mi garganta a mi flujo y a mi caudal divino para expresar siempre mi vida, y acepto que mi voz es un canal de energía creadora, libre de presión, libre de manipulación y llena de poder. Y empiezo a entender que yo soy la verdad que vibra en todo mi cuerpo, en cada célula, y expreso mi originalidad con confianza, con amor y con certeza. Y en este trabajo vamos desconectando y me dicen qué palabra les vino de esta indagación que realizamos hoy. Nico. No te oigo. Viaje y proceso. Viaje y proceso. Margarita. Yo, líneas de tiempo y presente. Las líneas de tiempo en nuestro presente nos enseñan nuestro propio viaje y nuestro propio proceso. Vamos a desconectar y vamos a regresar aquí y ahora en este momento presente. Respiran profundo y refuerzan su campo energético, eliminan cualquier desecho energético que no les corresponda. Respiran y se sienten grandes, fuertes, poderosos, poderosas, enérgicos y creadores. Respiran profundo y voy a contar de 1 a 3. Y a la cuenta de 3 abren los ojos. 1, 2, respiran profundo, sienten su cuerpo, sienten su energía, se reconocen en cuerpo y energía. Y 3, abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue? Diferente, extraño. Sí, ¿verdad? Mm. Pero bueno, estuvo creo que interesante, y creo que vamos a entender un poquito más de los viajes en el tiempo, ¿no? Entonces, gracias a todas las personas que nos hacen favor de vernos. Gracias, chicos, por esta indagación, y les dejamos la página web, que es www.iraseman1ince.com. Nuestro correo electrónico es info@iraseman1ince.com, y nuestro WhatsApp +52 479 204 49 73. Recuerden que pueden entrar a nuestra página web, y en la orilla derecha van a ver todas nuestras redes sociales donde nos pueden seguir y donde pueden ver en nuestra página web todo lo que estamos ofreciéndoles a ustedes. Gracias, y voy a cortar la grabación. Gracias.